El regreso de CM Punk en 2023 trajo consigo los fantasmas de sus múltiples polémicas del pasado a WWE. Muchos detractores del luchador profesional se encuentran a la espera de verlo envuelto en un nuevo escándalo dentro de su etapa inédita en la empresa de TKO. Parecía que esto se hizo realidad cuando Booker T hizo mención a un encontronazo entre ambos en backstage de NXT. Casi tuve un pequeño intercambio con CM Punk, dijo el luchador en su podcast Hall of Fame. CM Punk y yo casi peleamos en NXT esta semana. Quiero hablar de eso más tarde, porque sé que van a tomar lo que dije y llevarlo a Internet. A pesar de que varios portales de noticias tomaron estas declaraciones de forma seria, lo cierto es que se encuentran lejos de reflejar una realidad de tensión como ocurrió con The Best in the World en el pasado. Fightful Select comprobó a través de varias palabras con el personal de NXT que CM Punk no ha tenido algún tipo de problema en backstage durante sus visitas al Performance Center. El reporte señala un sentimiento de escepticismo hacia las palabras de Booker T, asegurando que resulta incómoda la mención de este tipo de problemas sin dar contexto alguno sobre el tema. CM Punk es una figura bien vista en el territorio de desarrollo de WWE, siendo descrito por los atletas como alguien servicial y abierto ante las personas que se acercan a pedirle consejo. Las palabras del 5 veces campeón mundial generaron frustración, especialmente si consideramos el historial de The Best in the World con los altercados en backstage. Como ha ocurrido en el pasado, existe la posibilidad de que las palabras de Booker T sean exageradas y tengan la finalidad de llamar la atención. Un caso similar se dio en 2018, cuando el 2 veces integrante del WWE Hall of Fame realizó declaraciones en contra de Corey Graves, que resultaron en una broma armada por ambos. Como es tradicional en la semana de WrestleMania, WWE está preparando una nueva edición de su ceremonia anual del Hall of Fame. La empresa llegará a Filadelfia para homenajear a varias leyendas relacionadas al wrestling profesional con su entrada al Salón de la Fama. Uno de los nombres más requeridos por los fans del wrestling para esta edición es Bray Wyatt. El luchador profesional estadounidense dejó este mundo en agosto del 2023. Provocando una gran tristeza en la comunidad de lucha libre profesional que lo acompañó durante sus casi 15 años de carrera y múltiples instancias como campeón mundial. Desafortunadamente, los últimos reportes parecen indicar que una entrada al Salón de la Fama se encuentra lejana por ahora. La última edición del Wrestling Observer Newsletter señaló que Bray Wyatt no se encuentra en la lista preliminar de nombres que ha circulado en backstage de WWE. El único nombre ajeno a los anunciados públicamente es el de Lia Maydia, abuela de The Rock, quien sería anunciada en los próximos días. A pesar de no ser homenajeado, la familia de Bray Wyatt tendrá una pequeña instancia en el show. Su padre Matt Rotunda entrará al WWE Hall of Fame como la mitad integrante de US Express. Aquel equipo se mantuvo en actividad entre 1983 y 1987. Ganando varios títulos en los territorios de National Wrestling Alliance y coronándose 2 veces como campeones por parejas de WWF. El combate de ensueño entre The Undertaker y Sting es, sin duda, uno de los que más expectación e ilusión crea entre los fans del mundo de la lucha libre. Ambos coincidieron brevemente en WWE en 2015, pero sus caminos de cara a WrestleMania fueron muy distintos. En una reciente sesión exclusiva de preguntas y respuestas en su plataforma Patreon, The Undertaker insinuó la oportunidad perdida para un potencial combate de regreso, sugiriendo que si Sting no se hubiera retirado en AEW Revolution 2024, tal vez podría haber habido un enfrentamiento entre ambos. Bueno, quiero decir, si Sting no se hubiera retirado, tal vez. Lo arruinó todo. Tengo nuevas rodillas y él fue y tuvo que ir y retirarse. Oh, Dios mío, hubiéramos creado mucha expectación por ese combate. Además, el Deadman también afirmó que no volverá a subirse a un ring a competir. Dejó entrever que podría plantearse una posible vuelta a la competición, pero se ha acabado autoconvenciendo de que lo mejor para él es alejarse definitivamente del mundo de la lucha libre.
Alexa Bliss es considerada como una de las superestrellas más queridas de WWE, y en los últimos meses ha estado ausente de la programación semanal después de anunciar su embarazo el año pasado. A principios de año dio a luz y, ahora que ya han pasado varias semanas, se empieza a especular con su posible regreso, algo a lo que Bliss finalmente ha respondido a ello. En una reciente sesión de preguntas y respuestas que realizó en las redes sociales, la excampeona femenina de WWE fue preguntada por un fan si tenía planes de regresar a la empresa después de su larga ausencia. Bliss respondió afirmativamente, aunque no quiso dar pistas acerca de cuándo podría volver. Cabe resaltar que Alexa Bliss se ha pasado más de un año fuera de los cuadriláteros. De hecho, su última lucha data del 28 de enero en un episodio de Monday Night Raw, en el que disputó un combate ante Bianca Belair por el campeonato de mujeres de Raw. Bliss perdió la lucha y, tras eso, se ausentó de televisión de manera indefinida. Fans y periodistas han empezado a hacer cábalas para determinar cuándo podría regresar, y muchos coinciden en que el escenario ideal sería SummerSlam, que este año se celebra en Ohio, ciudad natal de Bliss, por lo que la excampeona de WWE podría estar de regreso en los próximos meses. Dwayne "The Rock" Johnson será uno de los hombres importantes de WrestleMania XL. Formará equipo en la primera jornada con Roman Reigns para enfrentarse a Seth Rollins y Cody Rhodes. Si el equipo Bloodline pierde, ninguno de sus integrantes podrá intervenir en la lucha entre Reigns y Rhodes por el campeonato universal unificado en la segunda jornada. Por contra, si The Rock y Roman Reigns ganan, el combate de la segunda jornada se convertirá en Bloodline Rules. The People's Champ ha establecido grandes registros a lo largo de su carrera y ahora está muy cerca de igualar a The Undertaker en una gran marca. Si The Rock finalmente lucha en WrestleMania, se convertirá en el segundo luchador de la historia en disputar un evento estelar de WrestleMania en 4 décadas diferentes, algo que solo había conseguido el de Atman hasta la fecha. Según los datos estadísticos que hemos repasado, The Rock ha luchado hasta ahora en 3 eventos estelares de WrestleMania de diferentes décadas. Se enfrentó a Steve Austin en WrestleMania 15 en el 1999, a Triple H, The Big Show y Mick Foley en WrestleMania 16 en el 2000, a Steve Austin en WrestleMania 17 en el 2001, a John Cena en WrestleMania en el 2012. Por su parte, The Undertaker ha disputado 4 eventos estelares de WrestleMania en 4 décadas diferentes. Se enfrentó a Zack Sabre en WrestleMania 13 en el 1997, a Edge en WrestleMania 24 en el 2008, a Shawn Michaels en WrestleMania 26 en el 2010, a Roman Reigns en WrestleMania 33 en el 2017 y a AJ Styles en la jornada 1 de WrestleMania 36 en el 2020. The Rock se ha convertido en una figura recurrente en la programación de WWE, todo con el objetivo de construir su Road to WrestleMania particular, en el que están también involucrados Roman Reigns, Seth Rollins y Cody Rhodes. Sin embargo, Dwayne sigue siendo un gran reclamo para el mundo cinematográfico, y ya se conoce cuándo será su próximo gran proyecto en el mundo del cine. Y es que tal y como informa el portal PW Insider, The Rock formará parte del reparto de la película The Smashing Machine, una adaptación cinematográfica del documental de 2002 The Smashing Machine, The Life and Times of Mark Kerr. Johnson anunció que retrataría a Kerr allá por noviembre de 2019, pero obviamente el proyecto se retrasó por la pandemia de COVID-19. Además, las grabaciones arrancarán el próximo 1 de mayo y, si todo va según lo previsto, finalizarían el 1 de agosto, por lo que, durante todos esos meses, Dwayne estaría alejado por completo de la programación de WWE. Esto se ve reforzado al saber que la película se rodará en Los Ángeles y Nuevo México, así como en Tokio y Vancouver, por lo que el apretado calendario de The Rock le impediría formar parte de WWE esos 3 meses. Con todo, parece claro que The Rock llegaría muy justo para SummerSlam, donde se había barajado la posibilidad que The Great One se enfrentara en un mano a mano a Cody Rhodes. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos durante los próximos meses y si Dwayne llega a participar en el mayor evento de lucha libre del verano.
Si te gustó el video dale like, y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal Fanáticos del Wrestling.